Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Walter David Gómez Jiménez. En el día de hoy vamos a hacer em, la respuesta al primer simulador, que es el simulador de la parábola o tiro con cañón. Primero vamos a ejecutar el tiro y las preguntas que se nos dan son las siguientes. ¿Cómo se relaciona el movimiento horizontal de un tiro parabólico con el movimiento rectilíneo uniforme? Pues como vemos en la parte de la subida, que es un movimiento recto horizontal uniforme, es un movimiento en el cual no hay aceleración. La aceleración se mantiene en la misma dirección, supongamos que no hay resistencia del aire. La velocidad se mantiene constante durante todo el recorrido, lo cual significa que en el mismo periodo de tiempo vamos a recorrer las mismas distancias. Porque el movimiento, como lo vemos aquí en pantalla, el rectilíneo uniforme va a ser acelerado, o en qué parte de esta parábola va a ser acelerado? Pues es muy sencillo, en la parte donde la gravedad está afectando la velocidad de la bala, que es en el movimiento de bajada. Es decir, en este movimiento lo que vemos es que llega a un punto cero en la subida donde la bola o la bala de cañón o el objeto queda en un movimiento estático, y de ahí tiene una velocidad recta uniforme hacia abajo, la cual va aumentando poco a poco debido a la gravedad. Es decir, en el mismo intervalo de tiempo, diferentes distancias, las cuales van aumentando en el mismo intervalo de tiempo. Porque el movimiento vertical de un tiro parabólico se escribe como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Es muy sencillo, por lo que explicamos anteriormente, que es la aceleración de la gravedad, que es constante, lo cual hace que el objetivo incremente su velocidad progresivamente en el tiempo, y pues como ya lo respondimos en la anterior. ¿Qué papel juega la aceleración de la gravedad en el movimiento vertical del tiro parabólico? Vertical. Ok. La aceleración de la gravedad modifica la velocidad vertical del objeto en todo momento. Al subir la velocidad va frenando este objeto para anular su velocidad en el punto más alto. Al bajar la velocidad aumenta, la velocidad vertical aumenta. Es decir, de subida lo va frenando y de bajada lo va acelerando al objeto. ¿Cómo influye la velocidad horizontal? Eso es muy sencillo. A mayor velocidad horizontal, mayor será la distancia recorrida, ¿sí? Es decir, mayor alcance vamos a tener. Eh, ¿En qué dirección se comporta el tiro parabólico como movimiento rectilíneo acelerado? En la dirección vertical, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado debido a la gravedad. En el movimiento horizontal, el movimiento es rectilíneo uniforme porque vamos recorriendo una misma línea, lo cual significa misma velocidad, misma distancia recorrida en el tiempo, y no hay ningún factor que la altere, suponiendo, obviamente, que no hay ninguna clase de fricción con el aire. Esto sería todo. Feliz día y feliz noche. Nos vemos en el siguiente punto. Bueno, acá tenemos nuestro segundo simulador. En el primer ejemplo, perdón, no tanto, tampoco tanto. Vamos a aumentar un poco la gravedad y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia la magnitud de la fuerza normal que el suelo elevador ejerce sobre una persona? ¿Cómo se relaciona esto con la fuerza gravitacional? Esto se entiende que la fuerza es un afectante directamente del peso. A mayor gravedad, más peso vamos a sentir. Por eso en diferentes planetas nuestro peso cambia, y por eso en la Luna podemos saltar distancias mucho más grandes, no ejercer tanta fuerza, porque tenemos una gravedad mucho inferior, lo que significa que nuestro peso, en teoría, ha disminuido. A pesar de que nuestro peso sigue siendo el mismo, se puede decir que pesamos más para nuestros músculos cuando la gravedad aumenta, ya que el suelo ejerce una fuerza normal, una fuerza más para equilibrar esto. Entonces tú sientes que pesas más a pesar de que tu peso no es mayor de lo que tú pensabas. Segunda pregunta, con el peso aparente de una persona en elevador, si la gravedad aumenta significativamente, como varias las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en comparación con la situación normal de la actividad terrestre. Ok, el peso aparente de la persona aumenta, ya que el peso real, fuerza gravitacional, que es lo que mencionaba anteriormente, que está afectado por esa fuerza, es mayor. Como resultado, la fuerza normal que el suelo ejerce sobre el cuerpo también crece. Esto haría que la persona se sienta que es más pesada, le cueste más moverse. Es decir, no es lo mismo pesar 43 kilos acá en la Tierra que pesarlos en el Sol. Obviamente no, en el Sol, como es muchas más veces la gravedad de la Tierra, pues obviamente nos vamos a sentir espichados. ¿Sí? Inclusive un objeto tan sencillo como una manzana llegaría a pesar
lo mismo que 5 kilos, necesitarías hacer un esfuerzo muchísimo mayor, casi titánico, para poder alzarla. ¿Qué sucede con el peso aparente de una persona en el elevador si la gravedad aumenta significativamente? Que es esto que vemos acá en el primer ejemplo, que digamos que la persona se nos aplastaba bastante. Pues a medida que la gravedad aumenta, la persona se va a sentir totalmente aplastada por la misma, tanto que se necesitaría el doble o el triple inclusive de la fuerza que se necesita para caminar aquí. Es decir, si supongamos que la gravedad aumentara al doble en 5 minutos, se necesitaría alguien como un levantador de pesos profesional que alce su peso más su propio peso en pesas como para poder soportar estos cambios. Es decir, que esto está intrínsecamente ligado a nuestro peso real. Si la gravedad se reduce paulatinamente, ¿cómo se modifica la fuerza que ejerce el piso del elevador en este proceso? A medida que la gravedad va disminuyendo, la fuerza normal ejercida por el piso del elevador también disminuye. La persona igualmente, como sabemos que el peso es relativo, también se va a sentir más ligera, como si en vez de caminar con todo su peso hubiera como una grúa alzándola y reduciéndole el peso que está cargando realmente. Cuando la gravedad es apenas mayor que cero, ¿qué tipo de fuerzas experimentan los ocupantes? Es decir, los ocupantes experimentan una fuerza gravitacional mínima y en consecuencia de la misma, una fuerza normal muy pequeña. En este estado apenas se sentirá el suelo elevador, es como si estuvieras flotando, algo así como cayendo, y no sentirías el contacto con el piso, ni siquiera te sentirías como si estuvieras pisando una superficie sólida. ¿Qué pasa cuando la gravedad es cero? Pues ya en este momento la persona está en un estado de ingravidez total, se sentiría flotar, describiéndose como como un movimiento libre, como en el espacio, no habría tanto como una fricción o alguna forma como de impulsarse, de tanto así que si se queda en un punto quieto podría quedarse ahí estática eternamente. ¿Cómo podemos reescribir la relación entre la inercia de una persona y las fuerzas que experimentan en ausencia de tracción-gravedad? En este estado la persona seguirá cualquier movimiento inicial debido a su inercia, ya que no hay fuerza que la mantenga en el suelo o que la impulse hacia algún lugar, se vería hacia arriba o abajo. Se movería en línea recta y con velocidad constante, a menos que una fuerza la detuviera o la desviara. Si la gravedad se vuelve negativa, ¿hacia dónde, hacia dónde apuntaría la fuerza gravitacional que experimentaría una persona dentro del elevador? ¿Cómo se vería afectado el contacto con el suelo del elevador? Bueno, si la gravedad fuera negativa, la fuerza apuntaría hacia arriba en lugar de hacia abajo, es decir, nos impulsaría al contrario. La persona sería empujada o el sujeto aquí de la prueba sería pegado al techo, porque al ser gravedad negativa, en vez de atraernos, nos está empujando, es decir, es lo contrario, es lo opuesto. Nos estaríamos yendo, en vez de hacia abajo, hacia arriba. ¿Qué sucede con la fuerza normal cuando la gravedad se vuelve negativa? ¿Cómo cambia la interacción entre el cuerpo de la persona y las superficies dentro del elevador? Bueno, o sea, ¿cómo se intercambiaría? Es muy sencillo, la persona seguiría, ¿cómo decirlo? Sería como cambiar su suelo, es decir, sentiría que su suelo ahora está en el techo y estaría presionado contra él como si fuera el piso, es decir, es como si acá en vez de jalarnos para el piso, nos estuviéramos jalando para el techo, es como él se podría parar invertido y caminar por el techo del elevador como si fuera el piso normal. Y esto es bueno, estas son las respuestas a las preguntas que tenemos del simulador 2. Espero que les haya gustado, hayan quedado claras y nos vemos en el siguiente punto. Hola, muy buenas. Ya estamos acá en el último punto, que es el del tren. Tenemos 5 preguntas que vamos a responder muy fácilmente. Bueno, iniciemos con la primera. ¿Por qué la persona dentro del autobús ve que la esfera se mueve hacia atrás cuando el autobús se acelera hacia adelante? Esto ocurre debido a la inercia. La esfera tiende a mantener su estado de reposo con respecto al suelo del autobús. Cuando él mismo acelera, la esfera parece moverse hacia atrás porque su posición en el autobús cambia, aunque en realidad sigue en su lugar inicial respectivo al suelo. 2. ¿Cómo se explica la inercia
el hecho de que una persona fuera del autobús vea que la esfera se mueve hacia adelante cuando el autobús se detiene. Dentro del autobús ya la esfera va con la misma velocidad del mismo. Cuando se detiene el autobús, la inercia hace que la esfera no logre frenar a la misma velocidad que el autobús y siga con esa inercia impactando en la parte delantera del autobús, es decir, mantiene su velocidad hasta que se frena. Desde una persona, desde el punto de vista de la persona dentro del autobús, ¿la esfera realmente se mueve hacia atrás o es el autobús el que se está moviendo con respecto a la esfera? En realidad la esfera no es la que se mueve. La esfera está estática en un momento puesto que no tiene ninguna inercia, no tiene ninguna aceleración, no tiene ninguna potencia. Lo que se mueve es el autobús. Como la misma esfera tiene que mantenerse en su estado inicial debido a la misma inercia de que no se está moviendo, parece que va hacia atrás, pero realmente está en el mismo punto del mapa. O sea, simplemente se queda ahí y el autobús se impulsa hacia adelante mientras que la esfera se queda quieta. ¿Cómo se puede relacionar los movimientos de la esfera con el principio de la inercia? Aceleración y frenado de bus. Cuando el bus acelera, la esfera tiende a mantenerse en su estado de reposo, es decir, lo que hace que parezca que se mueve hacia atrás, sin embargo, está en el mismo plano del mismo punto donde estaba, simplemente parece que se fuera hacia atrás. Cuando el autobús frena, la esfera va a seguir moviéndose por la misma inercia, es decir, va a seguir hacia adelante. En ambos casos, el principio de la inercia explica que un objeto mantiene su estado de movimiento o de reposo a menos que una fuerza externa lo modifique. ¿Por qué la esfera parece no moverse para una persona que observa desde afuera el autobús y mantiene una velocidad constante? Es decir, si el autobús se mueve con una velocidad constante, es decir, la misma, la esfera y todo lo que haya, seres humanos, animales, van a hacer lo que el autobús hace. Como no hay aceleraciones ni fuerzas adicionales que actúen, para alguien que observa desde afuera, la esfera siempre va a estar siguiendo el movimiento del autobús sin desviaciones. Bueno, estas son las respuestas de los 5 preguntas con respecto al simulador. Espero que les hayan gustado y nos vemos en la siguiente actividad.